Buenas tardes. Mi nombre es Yolanda Domínguez, estudiante de la licenciatura en Derecho del segundo cuatrimestre. Nuestra materia de estudio es Teoría General del Estado, impartida por el profesor Joel Granado Fonseca. Hoy expondré los capítulos del 4 al 7 del libro Teoría del Estado y Derecho Constitucional del autor Víctor García Toma. En el capítulo 4 nos habla acerca de las funciones y fines del Estado. Este capítulo parte de una crítica conceptual a la tradicional, la división de poderes, a la que el autor considera inadecuada. En su lugar propone hablar de la distinción de funciones, porque el poder es uno solo, indivisible, soberano y supremo. Lo que se distribuye no es el poder en sí, sino las funciones del Estado que se ejercen por distintos órganos y autoridades. Así, el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo no están separados como compartimentos estancos, sino articulados por medio del sistema de frenos y contrapeso, el cual permite que ningún órgano exceda su función. García Toma enfatiza que lo importante es el control recíproco para preservar el equilibrio. Además, el capítulo profundiza en los fines del Estado, que no se reducen a mantener el orden, sino a garantizar la dignidad humana, la justicia social y el bien común. Estos fines se articulan con los derechos y deberes del Estado como promotor de condiciones que permiten a la ciudadanía desarrollarse plenamente. Se reconocen varias teorías que explican estos fines, desde los enfoques liberales, centrados en la libertad individual, hasta los enfoques sociales, que destacan la intervención estatal para corregir desigualdades. El capítulo 5 nos habla acerca del Estado y el gobierno. Aquí se diferencian dos nociones clave: la forma del Estado y la forma del gobierno. La forma del Estado responde a cómo se organiza territorialmente el poder. En el libro nos habla del poder unitario, federal y confederado, pero lo que es equivalente en México es el poder federal, estatal y municipal. Mientras que la forma de gobierno se refiere a quién manda y cómo manda, que es la monarquía, la república, presidencialismo, parlamentarismo, etc. El Estado unitario, común en América Latina, puede ser centralizado, desconcentrado o descentralizado, dependiendo de si delega funciones a otras instancias subnacionales. En contraste, el Estado federal distribuye soberanía entre diversos niveles de gobierno, como por ejemplo en Estados Unidos y en México. En cuanto a las formas de gobierno, se presentan tanto las clásicas, que son la monarquía y la república, como las modernas, que son el gobierno absolutista, liberal, socialista, fascista y democrático social. También se analizan los regímenes políticos como el presidencialismo, parlamentarismo o el gobierno de asamblea, y se destaca cómo cada forma de gobierno tiene implicaciones distintas para el equilibrio de poderes y la participación ciudadana. Este capítulo hace un llamado a evaluar las formas de gobierno no solo por su estructura legal, sino por su eficiencia y legitimidad democrática, recordando que no todas las repúblicas son democráticas, ni todos los gobiernos parlamentarios respetan los derechos fundamentales. En el capítulo 6 encontramos el derecho constitucional. Este capítulo propone una reflexión sobre el objeto y metodología del derecho constitucional. Más que un conjunto de normas, esta rama del derecho se entiende como un orden estructurador del poder y los derechos fundamentales que articula la relación entre el Estado y la persona humana. García Toma destaca la interdisciplinariedad entre el Estado constitucional, que se nutre de la filosofía, la ciencia política, la historia y el derecho internacional. Uno de sus aportes más relevantes es la exposición de las fuentes del derecho constitucional, distinguiendo entre formales directas, que son la Constitución, legislación, costumbre, jurisprudencia constitucional, tratados internacionales, y las formales indirectas, doctrina, principios generales del derecho y derecho comparado. También introduce el concepto de bloque de constitucionalidad, que permite integrar normas internacionales en el orden interno, especialmente aquellas que protegen derechos humanos. Así, la Constitución no es un texto cerrado, sino dinámico y abierto a nuevas fuentes. Este autor subraya el rol de la jurisprudencia constitucional como una fuente viva y como el precedente vinculante
del Tribunal Constitucional transforma el derecho en un campo evolutivo. El capítulo concluye destacando la importancia de entender el derecho constitucional, no como una técnica, sino como una expresión del pacto político y moral de la sociedad. Por último, tenemos el capítulo 7, que nos habla acerca de la teoría constitucional. Este capítulo desarrolla la noción, estructura y función de la Constitución. Se parte del reconocimiento de su fuerza normativa, es decir, no es solo una declaración de intenciones, sino una norma con jerarquía suprema. Se identifican tres funciones esenciales de la Constitución, que son la política, que organiza el poder y legitima la autoridad, la jurídica, que establece derechos y deberes fundamentales, y la simbólica, que representa los valores colectivos y consensos sociales. Se exploran las partes de la Constitución, la dogmática, que consagra los derechos, y la orgánica, que diseña la estructura del Estado. García Toma también analiza la clasificación de las constituciones, distinguiendo entre flexibles y rígidas, escritas y consuetudinarias, otorgadas o pactadas. Este capítulo enfatiza el carácter histórico y cultural del constitucionalismo, abordando su evolución desde el siglo XVIII, la Ilustración, Revolución Francesa y Americana, hasta las constituciones del siglo XX. También destaca que la constitución material, que es la realidad del poder, no siempre coincide con la constitución formal, que es el texto jurídico. Finalmente, se introduce el concepto de normas constitucionales como normas jurídicas superiores, el cual implica que todo el orden jurídico debe subordinarse a los valores y principios constitucionales, garantizando así la coherencia y la supremacía del Estado del Derecho. Gracias.